Días, pueblo hondureño. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a su foro Libertad y Poder, transmitido por la señal de Canal 8, el canal del pueblo hondureño, por Radio Nacional de Honduras en su frecuencia 101.3, además por el canal del Congreso, Congreso TV, y en alianza informativa con el periódico Poder Popular. Qué gusto que de nueva cuenta nos dejen ingresar a la comodidad de sus hogares. Buenos días, Danilo. Buenos días, Kimberly. Buenos días, amigos y amigas en todo Honduras. Gracias por estar ya con nosotros en Canal 8 con su foro Libertad y Poder. Listos para hablar de temas siempre de trascendental importancia en la vida nacional. Y hoy, por supuesto, hablaremos de un tema de gran respaldo y de gran importancia para todo el país. Y estamos asistiendo actualmente a un momento en el que hay diferentes sectores interesados en desacreditar las instituciones del Estado, en deslegitimar lo legitimado por el pueblo, en atentar contra las instituciones y restarles toda la credibilidad para poder aprovecharse de las circunstancias y luego impedir que estas instituciones tengan la autoridad que de hecho tienen porque la ley se los manda. Y por supuesto hay sectores fuertes alrededor de esto. Claro, hay peones, hay tentáculos, pero hay 10 grandes familias poderosísimas en Honduras que con sus tentáculos van, con sus mandaderos van y hacen una serie de cosas que afectan a la democracia del país y que tenemos que estar atentos con los ojos abiertos y evaluando, analizando cada información que surge, no solamente consumiéndola, sino interpretándola, analizándola para tener decisiones claras. Y por eso, en este foro, Libertad y Poder, hablamos de esos temas con los protagonistas que saben, con los protagonistas que tienen la palabra y deben hablar, para que usted, pueblo hondureño, esté bien informado. De forma inconstitucional y procurando dar un golpe técnico al Poder Judicial, Rolando Argueta, presidente en aquel entonces de la Corte Suprema de Justicia, se quedó por varios días en su cargo, reformando y rotando las diferentes salas que integran ese poder del Estado, cuando ya no tenía potestad para hacerlo. Un intento de golpe de Estado al Poder Judicial hondureño se experimentó la noche del 11 de febrero del 2023, cuando la Constitución de la República ordenaba que los entonces magistrados de la Corte Suprema de Justicia, presididos por Rolando Argueta, vacaran en sus cargos porque su mandato de 7 años había llegado a su fin. Pese a esto, Argueta, siguiendo recomendaciones de sus padrinos políticos, el Partido Nacional y de algunos grupos fácticos, emitió el oficio PSCJ-73-2023, ampliando inconstitucionalmente la permanencia del entonces Pleno de Magistrados, aprovechando esos momentos para reformar y rotar ilícitamente las salas penal, constitucional, laboral y civil que integran la Corte. Este intento de golpe técnico que estaba asestando Argueta a la Corte Suprema no fue avalado ni apoyado por el magistrado Edgardo Cáceres Castellanos, argumentando que el periodo por el cual habían sido electos había concluido, por lo que se presentó ante la Secretaría del Congreso Nacional a interponer su renuncia de forma irrevocable al cargo. Según expertos, este rompimiento del orden constitucional no puede quedar en la impunidad y es un delito que no prescribe porque se violentó la Carta Magna, permitiendo que una Corte de Justicia de facto manejara el sistema judicial del país cuando no tenía ningún precepto constitucional que los respaldara y todo lo actuado por ellos sería nulo. Gracias al accionar del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, la intentona del golpe al Poder Judicial no fue posible. Sin embargo, aún existen sectores que buscan desacreditar a la Corte Suprema de Justicia, porque temen que con las acciones que está ejecutando el fiscal general Joel Zelaya, los brazos de la justicia los atrapen y paguen sus delitos en una cárcel. Continuamos con su foro y el tema de hoy es intento
de golpe al Poder Judicial, porque estamos viendo diferentes acciones que emanan de diferentes sectores, quizás originados de un solo gran sector, posiblemente externo al país, que puede manejar todos estos hilos, pero hay muchas cosas que nos llaman la atención y debemos estar atentos a lo que pasa porque queremos un país estable, queremos una democracia funcionable, queremos instituciones que se respeten y que sean respetadas porque el pueblo hondureño ha elegido presidentes, ha elegido diputados y ha elegido las autoridades que corresponden de acuerdo a nuestra democracia, Kimberly. Nos acompañan esta mañana para abordar el tema el diputado Ramón Barrios, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenos días. Buenos días, amigos y amigas, al señor gobernador. Claro, Kimberly, siempre es un honor que ustedes nos inviten, me inviten particularmente. Es una forma, yo que soy diputado del Congreso Nacional, es una forma de rendirle cuenta siempre al soberano. Así que muy honrado con la invitación. Carlos Eduardo Reina, bienvenido. Kimberly, Daniel Osmaro, honorable diputado y amigo, pueblo hondureño que esta mañana nos mira, que todos los días pasa sometido a un bombardeo de desinformación terrible, que no tiene más objetivo que deslegitimar lo legítimo y que defender intereses ajenos a la mayoría del pueblo hondureño. Hay que estar despiertos en estos días para poder entender lo que está pasando y no ser utilizados por estos sectores que intentan perpetuar más de lo mismo y evitar los cambios que se han planteado desde el gobierno democrático de nuestra presidenta Almara. Abogado Barrios, ha habido una serie de ataques, como lo apunta también aquí Carlos Eduardo. La Secretaría de Planificación fue blanco de ataques. El Consejo Nacional Electoral, blanco de ataques. Las instituciones en general están constantemente siendo atacadas y ahora la Corte Suprema de Justicia, hay una acción desde el Ministerio Público orientada a, pues, atacar la corrupción cuando esta sucede. La Corte Suprema en consonancia tiene que actuar y sin embargo lo que se está viendo no es esa acción de poder atacar la corrupción, sino cómo desestabilizar al parecer la Corte Suprema. Ese será el objetivo, eso es lo que buscan y por qué. Voy a empezar por el principio para que el pueblo hondureño un poco tenga idea de cómo funciona el sistema de justicia del país. A mí me parece que es importante hacerlo desde el principio. Miren, sistema de justicia del país, de impartición. A mí no me gusta decir de impartición de la justicia, sino que de la aplicación de la ley general al caso concreto. Está constituido primeramente por la policía preventiva. Y lo voy a explicar de A, B y C para que podamos entenderlo después. Primero la policía preventiva, después que tiene como objetivo precisamente anticiparse, digamos, a la actuación de un delito o a la actuación de los delincuentes en la participación de un delito. Luego interviene la policía de investigación, que en nuestro país está dividida en diferentes ramas, pero finalmente investiga el delito. Una vez que la policía de investigación ha hecho todo un expediente investigativo, ese expediente investigativo debe pasárselo a quien ejerce la acción penal pública. Y según la Constitución de la República, el soberano le dio esa potestad de ejercer la acción penal pública a la Fiscalía General del Estado. Es decir, que la Fiscalía General del Estado es la única institución que puede acusar a un ciudadano en Honduras que ha cometido un delito o que se sospecha que tiene una participación directa en un delito. Fíjese cómo vamos: policía preventiva, policía de investigación, Fiscalía General. Esto es importante entenderlo. Una vez que se presente el requerimiento fiscal por la Fiscalía General del Estado, nosotros le llamamos judicializamos el caso. ¿Qué significa que judicializamos el caso? Que ya ese requerimiento fiscal, esa acusación del Estado, se mete en los tribunales de la República. Quien al final va a terminar, digamos, en materia penal, que es la que nos interesa, en un juicio oral y público. Y ese juicio oral y público va a terminar con una sentencia absolutoria o una sentencia condenatoria.
Esa es la institucionalidad de justicia del país. En el Congreso Nacional de la República, nosotros elegimos, precisamente después de haberle hecho este mapa, a la Corte Suprema de Justicia. Le elegimos en el Congreso Nacional de la República. Muchos, y ya vamos a entrar en detalle, de los que hoy atacan a la Corte Suprema de Justicia, de los que hoy atacan al Fiscal General del Estado, votaron a favor de esa institucionalidad que hoy la ataca. Por eso vamos a tratar de indagar cuáles son las verdaderas intenciones de quienes en el pasado dijeron, esta es la institucionalidad, estos son los autores que van a completar esta institucionalidad del país y que legitimaron con su voto en el Congreso Nacional la actual Corte Suprema de Justicia y el actual Fiscal General del Estado. Entonces, ese más o menos es el panorama de cómo el país tiene diseñado, digamos, la institucionalidad de impartición de la ley general al caso concreto del país. No nos debe extrañar entonces que desde afuera, ya vamos a ver quiénes son los actores que desde afuera tratan de deslegitimar la institucionalidad Fiscalía General del Estado, Corte Suprema de Justicia. ¿Hacia dónde va todo esto entonces? Porque si la institucionalidad está conformada como tal, con la voluntad popular, y está de alguna manera actuando, hemos tenido una Corte Suprema de Justicia constantemente corrupta, corrompida y corrupta, ¿no? Entonces, ¿quiénes nombran, por ejemplo, a los magistrados? ¿De dónde viene la raíz? Porque el tema es quiénes participan en el nombramiento de ellos. No son los mismos magistrados que se nombran a sí mismos, no es el pueblo que vota por ellos. ¿Quiénes lo nombran, Carlos Eduardo? Bueno, el proceso ya lo conocemos. Hay una junta nominadora y todo lo que se inventó para restarle facultades al Congreso Nacional, que es el legítimo representante del pueblo, ya que son electos. Ramón Barrios no está aquí hoy porque él es un buen abogado nada más, sino porque fue electo por el pueblo del departamento de Cortés como diputado al Congreso Nacional. Sí. Pero ninguno de la Junta Nominadora fue electo por nadie. Son electos por sectores que tienen intereses creados, intereses que siempre vienen a coincidir con los grandes intereses de aquellos pequeños grupos que han dominado y han hecho lo que han querido en este país y que cuando ven que ya no pueden hacer lo que quieren, no les gusta y comienzan a hacer estas acciones. Es un tema político. Jamás a la oligarquía y a los grupos de poder y ni siquiera a potencias extranjeras les ha interesado la institucionalidad. Lo que les interesa es contar con el país para lo que deseen. Si necesitan exoneraciones, que haya exoneraciones. Si necesitan bases militares, que haya bases militares. Si necesitan, una vez querían venir a botar basura a Honduras, ¿de acuerdo? Química, tóxica. Residuos tóxicos. Sí. Ese tipo de países que quieren algunos de afuera. Pero no todos, porque también hay que aclarar, allá en la gran potencia del norte hay gente buena. Hay sectores democráticos que también están luchando por su propia liberación. Que también son sometidos por el mismo modelo que aquí somete. Entonces, cuando tenemos un panorama así de complejo, vemos que desde hace 3 años, 2 años y medio, ha habido una campaña permanente, consistente en contra del gobierno, de toda acción del gobierno, y que hoy ha llegado a la Corte Suprema de Justicia. Yo ayer quedé sorprendido, voy a hablar con nombre, viendo el programa de las 7 de la mañana de Canal 5, al periodista Renato Álvarez, donde el tema era el juez que capturaron, el juez apellido Villanueva, Vallecillo. ¿Cómo pasó de que el tema era el capturado por corrupción a que debía hacérsele juicio político a la presidenta de la Corte? Cuando el propio capturado dijo de que dejaran de decir mentiras, que él no había hablado en ningún momento de dinero para nadie. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo es posible que en ese programa haya ocurrido eso? Más claro no puede ser de que hay una línea clara. ¿Y por qué quieren deslegitimar la Corte? Bueno, porque están viendo que necesitan herramientas que las han usado en el pasado para frenar la voluntad del pueblo. Fue a través de la Corte que se limpió el golpe de Estado, que hicieron una serie
de órdenes de captura posteriores al golpe para justificar el crimen que habían cometido. Fue en el pleno de la corte que a Romeo Vázquez Velázquez le ordenaron matar a Mel. Y él lo confiesa en su libro. Lo que pasa es que no tiene el valor de decir quién le dijo eso. Entonces hoy, como ven que el partido de gobierno es un partido que ha dado respuestas a las mayorías, no por publicidad, sino con obra concreta en todo el territorio nacional, el pueblo hondureño ha recibido los proyectos del gobierno de Xiomara sin sectarismo. Saben la fuerza del gobierno. Si Libre fuera débil como partido y el gobierno fuera débil como partido, no nos atacarían, Ramón. Tal cual. Dirían, qué bien van, sigan así. Pero nos atacan día y noche porque estamos acertando, porque no estamos haciendo lo que quieren, porque no se gobierna para esos sectores que se han enriquecido a costillas de la libertad, de la justicia del pueblo hondureño. No, señores, hoy tenemos una presidenta que vela por los intereses de las mayorías. Y entonces, en ese ambiente, están preparándose ya para el próximo año. Esto tiene que ver, todos estos ataques Mira, sistemáticos, ¿tienen relación con el proceso electoral que está por...? Ayer quedé sorprendido de escuchar a esa señora Gabriela Castellán, que yo no sé cómo es posible que pueda ser una figura de renombre en un país cuando no es más que una activista del Partido Nacional y del golpismo, decir de que estaba preocupada porque no le asignaban presupuesto a las elecciones. Óigame, si el presupuesto apenas llegó la semana pasada al Congreso. Recién llegó la comunicación. La comunicación del Consejo Nacional Electoral. Y solamente agrego esto, nosotros no podemos aprobar un presupuesto si no conocemos en detalle esa cantidad de millones en que se va a invertir. Entonces, lo que mandó el Congreso es muy bien, y ahora le preguntamos que nos detallen en qué se va a gastar ese millón de inversiones. Vamos a la Secretaría de Finanzas si ya está dispuesta. También la tasa presupuestaria, y en eso estamos. Hay un proceso que se está haciendo, pero ella salta a que a golpe de Estado, al no querer, o sea, andan en la cabeza del golpe de Estado, le sale, le brota. ¿Representa ella a la sociedad civil realmente? Representa a otro gobierno extranjero, ni siquiera el pueblo norteamericano. Ojalá fuera el pueblo norteamericano, que es un pueblo trabajador y decente. Representa los peores intereses del peor sector de Estados Unidos y los peores intereses de Honduras. Porque yo la vi una vez, fíjense, una vez, me invitaron a una recepción y yo estaba ahí y la vi hablando con Juan Orlando, que era presidente de aquella época, muy contenta, de abrazo y pico. Y Juan aquí, Juan, y yo viendo a distancia prudente, porque yo no saludé a Juan Orlando Hernández en esa recepción. Entonces aquí siguen cayendo las máscaras, sigue una lucha política y lo que está en juego no es nada más que su libertad, no es nada más que usted tenga un gobierno que lo representa o no. Fíjense ahora cómo es la cosa. Ahora que la Corte Suprema de Justicia inmediatamente reacciona e interviene los sectores cuando hay denuncias de corrupción, de ahora ya no les gusta. Se normalizó la corrupción en el país. Claro, ahora vemos es que la corrupción no es aliada del pueblo hondureño. La corrupción es aliada de los sectores que usan el dinero para tener ventaja sobre la justicia, sobre las diferentes cosas. Y eso es lo que ya no les gusta, que su ventaja la pierden cuando hay jueces honrados. Pero cuando hay jueces que se mueven por el tilín, entre los mismos de siempre van a tener la justicia a su favor, porque la van a mover con esto. ¿Qué implicaciones tiene? La pregunta para ambos, que Jorge Cáliz, entiendo, ha pedido que haya un juicio político contra la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. O sea, ¿cuál es la dimensión de todavía sí, no hay un caso, no hay una acusación contra la presidenta, no hay ninguna evidencia de nada, excepto rumores o rumoreos, y ya piden un juicio político? ¿Qué hay? ¿Cuál es la implicación que tiene esto a nivel de la democracia del país? Hay dos cosas. la intención más que Dos cosas. Primero, que él se suma a ese discurso y a esa lógica y a esos sectores oscuros que dijo haber combatido en alguna época, pero que evidentemente era del diente al labio, que siempre estuvo coludido con esos sectores desde Libre. Pero la otra cosa es una triste realidad, que él sabe que no pegó en la encuesta, está reventado. 64-14 lo lleva Salvador en el partido, ¿no? 64-14. Él está desesperado por ser noticia. Ni con Helio le da vuelta a eso. Ya el Helio que usó en otras elecciones ya no le va a servir. Entonces, como él no pegó, porque nadie vota por traidores,
porque el traidor no es confiable. Se refiere a Jorge Cáliz, ¿verdad? Jorge Luis Cáliz Espinal, a él me refiero. A ese traidor los liberales no le van a dar la confianza. Ni nadie le debe dar confianza a una persona que actúa así. ¿Por qué? Porque no hay nada más deleznable en la vida que conocer gente que traiciona la confianza. Él cree que es de virtuosos andar diciendo interioridades de que en la confianza que se le tenía, se le comentaba, y ahora las publica. El que actúa así no es garante para nadie. De ese tipo de personas que además, que sabe que no, anda desesperado por montarse en la noticia y por ser él por hablar, porque el primero que dijo que está preso, ¿cómo me dijeron que se apellidaba? Vallecillo, había dicho que el dinero que tenían era para el esposo de una alta funcionaria. El primero que le dijo fue Jorge Luis Cáliz Espinal. Y en base a eso hicieron la noticia, hicieron los programas, y cuando ahí está el señor ese, cuando el mismo señor dice de que él no ha dicho eso, los medios lo ignoran. Dicen que se retractó. Ahora, abogado Barrios, Increíble este país. abogado Barrios, ese intento, esa búsqueda de un juicio político contra la presidenta de la Corte en este momento, buscar una destitución forzada, se constituiría como una especie de golpe contra el sistema judicial, contra la Corte Suprema. Digamos, tres cosas, voy a apuntar tres cosas que me parecen importantes. En el tema político, la noticia el día lunes, el día de ayer, yo soy del departamento de Cortés, estuve don Jorge Cáliz en Santa Cruz de Jehová. Iba a ser presentado el candidato a alcalde. Ya le voy a mandar el video. Se fue Jorge Cáliz porque no había gente. ¿Se le fue la gente? Sí. No llegó la gente y él se fue antes. Tenemos el video. Esa iba a ser la noticia. En el departamento de Cortés. En Santa Cruz de Jehová. Okay. En el tema político. Solo lo pongo. Esa iba a ser la noticia política sobre Jorge Cáliz. Okay. Número dos, en un país serio, en un país democrático, en donde la prensa en realidad no obedece a intereses de cierta minoría, que el Ministerio Público, que el Ministerio Fiscal acuse por corrupción a un juez, debía ser motivo más bien de alegría. La noticia debió haber sido: la Fiscalía cumple su papel de acusar a un juez que no lo estaba haciendo correctamente. O sea, miren el enfoque. La institucionalidad está haciendo su trabajo. Está funcionando, actuando. Está funcionando. Pero no, la noticia no fue esa. Es decir, ¿en qué momento pasamos, como dice el señor gobernador, de estar hablando de un representante de la impartición de la ley que está siendo acusado por el Ministerio Público, a implicar a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia y hablar de un tema tan delicado como un juicio político? Es decir, ¿en qué momento dimos ese salto hasta ahí? ¿O qué intereses nos llevan a que algunos medios de comunicación llevaran a un precandidato presidencial de un partido político a que hablara de ese tema? Y luego... Porque lo paradójico es que el juez que ya está pues, en los tribunales de justicia ya no está siendo el acusado, sino que la presidenta... No le dieron vuelta a la noticia. Sí, no solamente eso, mire, yo fui juez en materia penal en un tribunal de sentencia por 15 años. Y lo que va a implicar, por eso yo quise hablar de la etapa investigativa, o de lo que nosotros le llamamos declaraciones administrativas que usted no ha hecho un juez. Todo lo que usted diga, pero que no se lo ha dicho a un juez, solo tiene valor administrativo. El juez Vallecillo todavía no había tenido su primera audiencia, la audiencia de declaración de imputado. No la había tenido. Sin embargo, hubo un precandidato, Jorge Cáliz, que puso el tema, es más, puso la declaración supuestamente administrativa. El juez Vallecillo
en el tema de debate público, que él había dicho y que había acusado a tales y tales personas. Cuando uno ve el acta de la audiencia de declaración de imputado, ve que es totalmente distinto de lo que lo puso político. Mediáticamente se comenzó a poner. Es decir, usted se da cuenta aquí que hay intereses, usted se tiene que dar cuenta, pueblo hondureño, que aquí hay más intereses más allá del requerimiento fiscal contra el juez Vallecillo, más allá de que deberíamos de estar celebrando que el fiscal general está haciendo su trabajo, más allá de que el juez de primera instancia, en este caso, le recibió ya su declaración de imputado y está señalada para el viernes su declaración de audiencia inicial. Es decir, que se está haciendo lo correcto que establecen las leyes del debido proceso. Abogado, ¿qué ganaría la oposición si lograse que la presidenta de la Corte, allá remotamente, pudiera ser movida del cargo por X o Y motivo? ¿Cuál sería, qué se provocaría a nivel del Poder Judicial, a nivel del sistema democrático del país? ¿Y cuál sería la ganancia para esos sectores dentro de la Corte? Primero, que hay varios casos en las diferentes salas de la Corte Suprema de Justicia en donde los mayores implicados son miembros, compañeros diputados del Partido Nacional, algunos compañeros del Partido Liberal, algunos compañeros y compañeras, bueno, algunas de las 10 familias de este país que representan las 25 empresas de este país que se llevan el 70% del Producto Interno Bruto del país. Eso es lo que está en juego. Eso es lo que está en juego. A alguien le está molestando la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Y ellos podrían nombrar a otra persona más cercana a sus intereses. No, eso se hace en el Congreso Nacional de la República. Sí. Okay. Pero hay que ver la correlación de fuerza que tenemos hoy en el Congreso de la República. O, igualmente, se están anticipando a muchos requerimientos fiscales. Miren lo que voy a decir. Se están anticipando a muchos de requerimientos fiscales que se van a presentar en estos últimos 4 meses que faltan del año, que van a pegar directamente, peces gordos que van a golpear directamente a los peces gordos de este país. Entonces hay miedo. Corruptos. El ataque al Poder Judicial. Claro, se están anticipando, están mandando una advertencia. Miren lo que puede pasar. ¿Cómo podemos desestabilizar el país si nos tocan? Bueno, y con esto después decir, es persecución. Claro. No es cierto, el Poder Judicial no tiene credibilidad, Eduardo, por ejemplo. También los ataques, porque no solo es en este momento al Poder Judicial y a la presidencia de esta institución también, sino que han ido más allá y como siempre hacia la presidencia de la República, porque sacan una hoja y dicen, bueno, la presidenta recomendó a Vallecillo, Rafael Sarmiento también sale en una fotografía con él, el ministro de Seguridad le dio o le entregó un reconocimiento, entonces por todos lados buscan esa vinculación o esa sentencia ya de culpabilidad, como decir, quien tiene la culpa es el gobierno, es la presidenta porque le dio la recomendación. Hay una operación psicológica que está en marcha desde hace algunos meses. ¿Qué derrotó a la narcodictadura y a la oligarquía en Honduras? La esperanza. La esperanza que generó la candidatura de Xiomara, que unió al pueblo hondureño. Esa fuerza es invencible. Como decía el poeta, la esperanza, nuestra vieja amiga que las penas mitiga y convierte en vergel nuestro camino. Pues durante 2 años y medio hemos visto permanentemente una campaña para destruirle a usted la esperanza, para que usted piense que todos son iguales. Y cosas como estas, insólitas, donde el poder, el Ministerio Público actúa conforme al propósito por el que existe, actúe conforme a ley, velando los intereses del pueblo hondureño. Y cuando lo hace, la noticia, el circo mediático, lo que hace es desviar la atención a otros temas. Nos damos cuenta que sigue en marcha. ¿Y por qué quieren destruir la esperanza? Porque la esperanza los va a volver a derrotar. Y nosotros somos el partido de la resistencia. Y la resistencia resistió golpes, gases, toletes, sangre, porque tenemos esperanza en nuestro corazón. Porque no nos vamos a dejar vencer así nomás. Y esa esperanza que tenemos no la van a poder destruir.
Y nosotros como políticos, como dirigentes de un partido, como diputados y los comunicadores que sí tienen compromiso con la verdad, deben hacer su parte para que la mentira no gane, para que no volvamos atrás, para que podamos avanzar, para que podamos profundizar los cambios que son en favor de las mayorías. Y todo eso ofende a aquellos acostumbrados a tener a los partidos y a los gobiernos de lacayos. Hoy no hay un gobierno lacayo. Hoy hay una mujer que manda en virtud de los intereses de las mayorías. Y eso les ofende. Y ese es el gran tema de fondo. El telón de fondo es las próximas elecciones. Y los ataques son la medida del temor que tienen de volver a perder. Porque saben que somos fuertes, porque saben que el Libre va a volver a ganar. Por eso están queriendo controlar la Corte, ahora hablando de juicio político, atentando contra el proceso electoral al anunciar esta señora Castellano de que ha habido un golpe a las elecciones. Y además a crear una mentira repetida 100,000 veces para pegarnos a ella. Por ejemplo, aquí no se puede discutir el tema de Venezuela. Y lo voy a hablar de frente viendo a la cámara. Es pecado, porque ya es una cosa juzgada, porque ya sembraron, como lo hacía Goebbels, allá en la Alemania nazi, una idea que no se discute, una falsa idea. Dejemos a los venezolanos que resuelvan sus asuntos. Concentrémonos en Honduras. No es posible que todos los programas de todos los temas terminen vinculándolos a Venezuela. Hasta el otro día un tema de vacunas que había en un canal terminó vinculado a Venezuela. Es que llegan al ridículo. Honduras se está batiendo entre un futuro donde el pueblo hondureño será el soberano o volver atrás a la narcodictadura, al golpe de Estado, al fraude y a todo lo que ellos hacen. Y es usted, pueblo hondureño, que debe de resistir. Como resistimos los toletes, los gases, ahora resistamos a esta campaña insidiosa de mentiras, de calumnias, que tiene el objetivo de crear desánimo y de matar la esperanza que vive en nuestro corazón. Diputado Barrios, también hay esta narrativa de hacer pensar que la corrupción en el Poder Judicial se está develando en este momento. La corrupción es propia de este periodo de gobierno, de esta elección que se hizo, y queremos olvidar o pretenden que olvidemos todo lo que aconteció de la mano del Consejo de la Judicatura, de la mano también de los expresidentes de este poder del Estado. No, pero es que a mí me sorprende de cómo se pone en el tapete de la discusión una narrativa que realmente no tiene sustento. Es que yo platicaba ayer precisamente que deberíamos de estar contentos de que la Fiscalía está haciendo su trabajo, de que la Corte Suprema de Justicia está haciendo su trabajo. Pero el compañero Jorge Calix comenzó a decir cosas como esas. Yo le digo al fiscal general del Estado que haga pública las declaraciones administrativas, y a mí me sorprende que un abogado, o sea, yo puedo permitir que cualquier ciudadano que no haya estudiado Derecho lo diga, pero es que los expedientes investigativos administrativos no se hacen públicos, porque no constituyen ninguna pieza judicial, no son una declaración oficial, precisamente. Y entonces, pero él ponía en el que haga público. Claro, eso emocionalmente a un ciudadano que lo escucha y dice, aquí hay algo. Sí, hay algo. ¿Por qué no lo enseña? Y además dice, no solamente que haga público, es porque el juez Vallecillo dijo que el dinero iba para el esposo de una altísima funcionaria del Poder Judicial. Sí. Y viene el juez Vallecillo y dice, no es cierto. Yo no he implicado a nadie, ni a la presidenta, ni al esposo de la presidenta. En vez de enfrentar al entrevistado y decirle, fíjese que usted mintió, porque usted ayer dijo tal cosa, y aquí el imputado le está diciendo que nunca se le cuestionó eso, la mentira que puso ahí. Ahora, ¿por qué Calix justamente es el primero que sale en la palestra pública a hablar del caso? ¿Qué conexiones tiene? ¿Qué cercanías tiene con quiénes? Con el caso, ¿quién le dio la información? ¿Quién le manda esos mensajes? ¿Quién le manda esos mensajes? ¿Recuerdas que hace no mucho le mandaron unos mensajes donde decían que Yulisa se había robado el expediente de Isis Obey? Cuando él estaba haciendo
investigado y acusado de maltrato a una dama. Sí. Nunca fue noticia eso. La noticia fue al revés. Lo mismo que pasó ayer, pasó hace unos meses cuando él tuvo esos problemas. Yo no me voy a meter en esas cosas. Claro, porque claro. son de orden privado. Claro. Pero el manejo de la noticia fue igual. Protegerlo a él. Y entonces, ¿por qué lo protege? Y la verdad. ¿Cuándo dejó de ser importante la de verdad en Televicentro, en los demás canales? ¿Qué pasó con la verdad? ¿Ya no les interesa la verdad? No, ¿verdad? Qué pena. Porque la verdad es la verdad. Y la verdad al final se impone. Porque es igual que la realidad. ¿Pierden la razón de ser estos medios de comunicación al herirse, al mentira? Pierden credibilidad. Más de la que... O sea, yo no soy enemigo de los medios de comunicación. Yo no soy enemigo de los periodistas. Pero yo lamento esas posturas que al final veo que personas que tienen posibilidades de ser buenas, los medios, los dueños, los intereses, yo no sé quiénes los hacen y los utilizan para mancharlos. Lo que ha pasado y lo que hemos visto en la política en los últimos 12 años, gente que no era perversa, terminó por estar al lado de Juan Orlando y de esa pacotilla siendo parte de una narcodictadura. Ayer en ese foro que ustedes mencionan, justamente Cali decía que por primera vez en su vida había visto una Corte Suprema de Justicia tan corrupta como esta. Bueno, dijo que era mejor la de... Sí. La de ¿cómo se llama? El que estuvo, Y el periodista no lo cuestionó. No lo cuestionó, pero además se le olvida que en la etapa final de la extradición del expresidente Hernández, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien representa al Poder Judicial, uno de los 3 poderes del Estado. O sea, no estoy hablando del nombre y apellido del presidente de la Corte, sino de la institucionalidad. Esa silla de la presidencia del Poder Judicial es prestada por el soberano a una persona en particular. Representa la dignidad de la impartición de la justicia. Y el presidente, Rolando Argueta, se quitó de esa silla que se la prestó el soberano que no es la silla de Rolando Argueta. No, por eso, es la no. silla del presidente de la Corte. De la institucionalidad. Sí. O sea, del soberano. El soberano le dijo, te voy a prestar esta silla. Por 7 años. Por 7 años. Pero la representás con dignidad. Entonces, esa silla, él se quitó. Se me olvida de que esta silla me la dio el soberano y le dice a una persona que estaba siendo en ese momento enviada en extradición a los Estados Unidos por narcotráfico. Acusado. Siéntese acá, sustituye al soberano y desde aquí mande un mensaje. Un año después esa persona guarda prisión por narcotraficante. ¿Hay antecedentes de que algún acusado en algún momento haya ido a ocupar cualquier silla de un juez, de un magistrado de Corte de Apelaciones o un magistrado de la Corte Suprema para mandar mensajes al pueblo declarándose inocente? Esa es la Corte que le gustaba ahora. Es que esa es la Corte que... Le gusta, esa era mejor que esta. Porque cuando los narcos se sentaban en la silla del presidente. Es decir, cuando él dice que ni la Corte Suprema de Justicia anterior hacía esas cosas, quiere decir que él desdeña, minimiza, para él no representa nada, que los narcotraficantes se sentaran en la silla de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Para Jorge Cálix eso no representaba nada. Muy bien, con esto nos vamos a la pausa. Quiero solidarizarme también con el esposo de la presidenta de la Corte, con José Luis, está enfermo. que entiendo que está enfermo, igual con ella, la conozco por muchos años y no dudo de su integridad. Un abrazo a la distancia y mi solidaridad ante estos ataques que son parte de estar del lado correcto de la historia. Muy bien, vamos a la pausa y enseguida regresamos con más en su foro Libertad y Poder. Canal 8.
voz e imagen oficial del proyecto de refundación. Canal 8, voz e imagen oficial del proyecto de refundación. Canal 8, voz e imagen oficial del proyecto de refundación. Canal 8, voz e imagen oficial del proyecto de refundación. Canal 8, voz e imagen oficial del proyecto de refundación. Canal 8, voz e imagen oficial del proyecto de refundación. Canal 8. ¿Qué ha dicho el CNA en torno a eso que está aconteciendo sobre el proceso judicial en contra del juez Vallecillo y también del actuar tan valiente del Poder Judicial y de la Fiscalía? Aquí tenemos a continuación lo que se ha dicho a través del Consejo Nacional Anticorrupción y su vocera, ¿no? En este caso, doña Gabriela Castellanos. Danilo. Consejo Nacional Anticorrupción CNA se une a la petición de que la audiencia contra el juez Marco Vallecillo se haga pública. Insta Gabriela Castellanos, directora ejecutiva de este ente. Bueno, Gabriela habla de esto y Julieta Castellanos también se ha referido a la temática para no perder la costumbre. Tenemos también el mensaje que ha publicado Julieta Castellanos. Vamos a tratar de... Los estudiantes de la U. Veamos. Sin duda este es un tema que golpea muchísimo al Poder Judicial, pero golpea muchísimo al Partido Libre.
porque es en las entrañas del Partido Libre que se ha dado este problema. Fiscal general del Partido Libre, el juez del Partido Libre y los señalados como beneficiarios o no, sea que sean mentiras o que no lo sean, porque uno no puede pronunciarse en esos términos, pues también son del Partido Libre. Entonces, si uno ve que hay un problema fuerte, interno, en Libre, que obviamente le va a pasar un factura por cualquier desenlace que tenga el problema, ya sea que la culpabilidad para cualquier extremo que se mueva, va a pasarle factura al Partido Libre y habría que ver el fiscal general cómo queda también en todo esto. Pareciera que, bueno, Partido una vez Libre y Audiencia Pública, quedó evidenciado que Jorge Carlos Cálix Eduardo no tenía Reina. fuerza. No, Fiscal de Libre dice, Poder Judicial es de Libre, Sí, y al final funciona, es culpa de pero, Libre. Pero lo que nos dice es que funciona, porque cuando un juez, Claro. sea del partido que sea, comete abusos, vende juicios, hace cosas contra la ley, contra la moral pública, funciona. Nunca había habido una acusación contra un juez. Pero mire, ¿ve? Mentiras. Juez de Libre. El hombre juez desde el 2016. Es cierto. Gobierno del Partido Nacional. Fiscal de Libre. El fiscal fue electo en el Congreso Nacional casi con mayoría calificada de todas las instituciones políticas ahí representadas en el Congreso Nacional. Si el fiscal fuera de nombramiento de un partido político, le aseguro que no fuera el fiscal él. Hubiésemos, no, es que hay que decirlo, hubiésemos escogido entonces a alguien de las filas del Partido Libertad y Refundación. De todos es conocido cuál era la afiliación política del fiscal general del Estado. Y yo no sé por qué la exrectora miente de esta manera deliberada. Pero al mismo tiempo confiesa el propósito de toda esta campaña, es libre. Y luego... Ese es el temor que tiene, esa es la incomodidad de los golpistas y de los cacheros, el libre. Y mire el desconocimiento. Yo no sé cómo va a quedar el fiscal cuando el fiscal está haciendo lo que la ley le manda. Está presentando un requerimiento fiscal después de un expediente investigativo contra un individuo, contra un ciudadano, contra un juez. Bueno, que desde la perspectiva del fiscal general del Estado, pues ha abusado de la ley. Ya otra cosa es lo que el juez va a demostrar. Y viene el juicio. Y viene el juicio. Y es inocente mientras no se demuestre lo contrario. ¿Y esa audiencia pública que piden es posible? ¿Qué dice el procedimiento? Es que mire, las audiencias en materia penal son públicas en el sentido de que pueden estar ahí sus representantes. Si son una oficina pequeña, no podemos estar todos ahí, pero sus representantes van a estar ahí y ellos después comparecen ante la prensa y pueden manifestar qué es lo que ha pasado ahí. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Entonces, Ahora Julieta dice un golpe a Libre. ¿Será un golpe a Libre o a la Corte? No, el golpe lo están dando los medios de comunicación y los agentes como ellas, financiados, y de las organizaciones no gubernamentales financiadas. ¿Quién le paga? Financiadas. ¿Quién le Mire, paga? Yo tengo conocimiento, por ejemplo, que muchas de estas organizaciones que se hacen a través de la embajada, se hace con financiamiento, sobre todo del capital de George Soros. Podemos hacer el otro día hicieron ustedes un programa, lo vi yo, pero todo parte de un capital de un señor financiero norteamericano húngaro que se llama George Soros. Cuando usted se da cuenta, ASJ, quien le da el 75% de su financiamiento, va a ir a George Soros. Entonces, hay toda una temática de lo que está pasando en esto. Hay todo un guión, hay toda una narrativa de Libre no tiene que ver absolutamente nada con el requerimiento fiscal que hace el fiscal general del Estado. El Poder Judicial hasta ahora recibe, en la audiencia inicial la controversia esta. Es decir, ¿y cómo saltan hasta la presidencia de la Corte Suprema de Justicia? ¿Con qué sentido la Corte Suprema de Justicia va a conocer de este caso si es que llega en el recurso de casación dentro de 2, 3, 4 años? Falta para eso. Falta para eso. Entonces, ¿cuál es el sentido de poner
digamos, en la mente de la sociedad, del pueblo hondureño, de que Libre es el culpable, de que la Fiscalía General del Estado esté haciendo lo correcto, de que el Poder Judicial a través del juez de primera instancia esté haciendo lo correcto. ¿Cuál es la narrativa? ¿Qué se busca con esto? Bien, bueno, ¿y a Julieta quién le paga? No, yo no sé quién le paga, lo que sí sé es para qué le pagan. ¿Para qué le paga? Para hacer oposición a todo lo que el Partido Libertad y Refundación haga. Desmeritar todo, querer generar la idea de que todas las acciones positivas son malas. ¿Por qué salen también muchos sectores y se adelantan a dar opinión? Para evitar de que algo correcto le dé los méritos al gobierno y a la administración que está en turno. Eso no es común. No son todos los días que se ve a un fiscal llevando a la cárcel a un juez. Eso no se ha visto. Yo no sé si creo que aquel que estuvo en la judicatura fue la última vez, pero era algo que desbordó todo y que era tan evidente que tuvieron que proceder. Pero en esta ocasión vemos a un fiscal haciendo su trabajo. Y vemos a la Corte no escondiendo al juez, no escondiendo la corrupción, interviene el circuito y pone la investigación, no solo a ese juez, a todos. A todos. Claro. Ajá. Y la noticia es que Libre es el responsable. Ahora, Culpa de Mel. Culpa de Mel. Han habido denuncias insistentemente de jueces que han estado coludidos con los criminales y los han dejado en libertad. Los procesos de un criminal narcotraficante incluso son ágiles. Los procesos de una persona común duran 3, 4 años y estos jueces nunca han sido juzgados. Nunca el Ministerio Público anteriormente había hecho cosas como esas. En cambio, este fiscal ha actuado y hay reclamos y hay de la leyenda cuestionamientos. fiscal 5 estrellas. Mire, Allá está en Nicaragua. no solamente eso. A lo mejor no nos damos cuenta de cuántos procesos disciplinarios han habido solamente en esta administración, que lleva apenas, más de 40 procesos disciplinarios contra jueces. Contra jueces. Es decir, que internamente desde el Poder Judicial se ha estado combatiendo la corrupción. Pero este caso a uno lo llama la atención, porque este caso en específico, un político candidato de la oposición comienza a poner en tela de juicio el accionar de toda la institucionalidad, de la Fiscalía General del Estado, del Poder Judicial. ¿Cómo es que un precandidato presidencial de la oposición puede tener esa capacidad en los medios de comunicación de tener una narrativa totalmente distinta a lo que correctamente a los está hechos? haciendo? A los hechos. A los propios hechos. Mire, el gobernador acaba de decir, cuando uno es juez, uno juzga por los hechos. ¿Y cuáles son los hechos? Pues tenemos un juez que un día domingo estaba en un mall, en un centro comercial, en el parqueo de un centro comercial, con una persona que estaba siendo objeto de investigación, ni siquiera está judicializado su caso. Y que él mismo dice, porque esto sí lo escuché yo de él, el fiscal me mandó el fiscal a reunirme con él. Yo, fiscal, mando a un juez. Los que somos abogados, de verdad, yo no quiero hablar del juez porque él se va a defender solo, claro. Pero ¿el fiscal tiene la capacidad de mandar a un juez? No da órdenes a un juez. No, son poderes distintos. Separados. Porque él dice, me ordenó. Es que eso es lo que quiso decir. Entonces, yo lo que quiero llegar con esto es los hechos. Aquí hay un hecho que la Fiscalía General ha dicho, esto no está bien. Y yo voy a presentar mi requerimiento fiscal. Y lo presenta. Y el Poder Judicial recepciona la acusación y señala de declaración de imputabilidad. Esos son los hechos. Los hechos son los hechos. Sí, y siendo el fiscal general de la República también, o sea, tiene toda la información. O sea, yo no creo que el fiscal vaya a querer quemarse y va a decir que, o sea, acusar a alguien por acusarlo. Expediente investigativo. Por eso hablamos. Dicen que hay una investigación que lleva ya. No era de una semana. No es de ese momento. No, o sea, por supuesto. Habrá que esperar el juicio para que salgan los detalles. Claro. Pero el hecho objetivo, como hablaba bien
el ex juez, el abogado, el amigo Catedrático y diputado del catedrático que nos sigue dando clases aquí. Los hechos son los hechos. Y los hechos son en la vida de la sociedad, son siempre elementos fundamentales. En la vida del cristiano, bueno, ¿qué nos dejó dicho Cristo? ¿Sí? No es lo que dicen, es lo que hacen. Los hechos, pues. Los hechos. Así es. ¿Qué nos dejó dicho Marx? ¿Cómo que dijo? El criterio de la verdad son los hechos. Son los hechos. Sí, entonces, desde donde lo mires. Entonces, aquí lo que vemos es que están queriendo cambiar los hechos. Y que no coman ansia, se va a desarrollar No, el proceso. hombre, sí vamos a ir a elecciones y les vamos a ganar en las buenas, porque los chanchulleros son ellos. Los que andan en la cabeza la idea del golpe de Estado. Y les salió ayer a Gabriela Castellano. Le sale lo que andan pensando. Cuando uno anda pensando algo todo el día, hay que darle golpe de Estado a este, hay que darle golpe de Estado. Entonces un día le va a salir. Por eso uno tiene que cuidar lo que piensa, porque lo que uno piensa luego se convierte en lo que uno dice. Entonces, los que dan golpe de Estado son ellos, los que hacen fraude son ellos. Esos son hechos, hechos que fueron presentados tardíamente en un juzgado allá en Nueva York, en el juicio de a ese que sentaron en la silla de la presidencia. ¿Y afecta en de la algo Corte. este proceso judicial del juez Vallecillo al Partido Libre, así como menciona la ex? Todo lo que sea correcto, lo que sea justicia, inclusive si un funcionario de Libre es descubierto cometiendo ilícitos, debe de ser presentado. Jamás la justicia hace daño, jamás. Y nosotros no vamos a esconder, como hacían ellos, como hicieron durante 12, como siguen escondiendo. Porque dicen también que hay cosas pendientes ahí que están por resolverse, de Valdías. Y también hay cosas que vienen, porque hay otros que andan encima de la noticia curándose en salud, que saben lo que hicieron, que saben lo que se robaron, que saben lo que usaron y que quieren después decir, ya ven, ahora me están persiguiendo. Sí, soy la víctima. Soy la víctima. El ladrón siempre se esconde de víctima. El mismo fiscal general mencionaba que dice, no seamos sinvergüenzas, sabemos el daño que le han hecho a la sociedad y ahora dicen que es persecución política. Entonces, bueno, recordemos, aquí hay casos históricos de personajes que humillaron al país desde grandes investiduras, siempre dijeron que eran perseguidos. Siempre dijeron que eran perseguidos, porque ni siquiera tienen el valor de enfrentar con estoicismo los errores que han cometido. Yo respeto a un hombre que enfrenta la cárcel cuando ha cometido y lo hace de frente. Tiene por lo menos conciencia y reconocimiento. Algo ahí que rescatar, pero el sinvergüenza que oculta siempre lo que hizo y que trata de engañar, como lo están haciendo hoy, curándose en salud, un personaje que ahí ya mencionamos hace un rato, que ahí le van a salir un montón de cosas. Un montón de clavos. Un montón de clavos porque utilizó instituciones para beneficio propio. Para beneficio propio, por ejemplo. Bueno, pero si se desestabiliza, o sea, se desacredita una institución como la judicial, después se puede decir es persecución política y innombrable. No, es que lo van a decir. O sea, ese es el objetivo al final. Lo van a decir. Sí, lo van a decir, ese es el objetivo. Mire, el partido, la presidencia de la República fue claro. El otro día yo escuché, o leí, mejor dicho, el tuit de la presidenta. Decía, estamos en contra de la corrupción. Dejemos que la institucionalidad funcione. Dejemos que la Fiscalía presente su requerimiento fiscal. Dejemos que el Poder Judicial, a través del juez de primera instancia que está conociendo de la acusación contra el juez Vallecillo, haga su audiencia inicial, haga sus resoluciones judiciales. Dejemos que la Constitución, porque así lo establece, el juez Vallecillo es inocente mientras no se demuestre lo contrario. ¿Quién le debe demostrar lo contrario? El Ministerio Público. ¿Dónde le debe demostrar? En un juicio oral y público. Dejemos que la institucionalidad funcione en el país, por el amor. Este es Estado de Derecho, es el debido proceso. Los elementos, usted tiene que analizar, pueblo hondureño, y debe ser, nosotros somos inteligentes, debe analizar, fuera de esos hechos que hemos nosotros establecido, ¿con qué objetivo viene un político de la oposición a decir e implicar personas que el mismo implicado dijo que no tienen nada que ver? ¿Con qué objetivo cierto sector de la prensa viene a sacar juicio político contra la presidencia de la Corte Suprema de Justicia porque está funcionando el debido proceso? ¿O que renuncie? ¿A cuenta de qué?
¿Cuáles Pero son los ahí elementos? también confiesan sus intenciones, No, por supuesto. que quieren volver a controlar el poder. Como digo yo, hacen obvio lo evidente. Hacen obvio lo evidente. Muy bien, vamos a darle lectura también a lo publicado por el Congreso Nacional de la República, porque todo esto, pues, esta madeja va dando también con el proceso electoral y se ha puesto también en tela de juicio lo del presupuesto para el Consejo Nacional Electoral y se ha publicado y se ha aclarado en las etapas del proceso. Diputado Barrios, en 2017 se hizo en determinada fecha, también en el 2021 y pues en 2025, 2024, que es lo que todavía y aún no se debate dentro de la Cámara Legislativa. Sabemos del bochinche que hicieron el día de ayer los diputados en oposición y pues prácticamente no se pudo desarrollar la sesión como se debe. Pueblo hondureño, ayer el Partido Nacional no dejó que sesionáramos así, impidió que se hiciera la sesión normal del Congreso Nacional y cierto sector del Partido Liberal presionando para que se aprobara el presupuesto general para el Consejo Nacional Electoral. Entonces, yo quiero decir algo que se presentó y que leímos en la sesión del día de ayer. En las últimas dos elecciones, la del 2021 y la del 2017, quienes ahora exigen que aprobemos un presupuesto que fue enviado recientemente, en el mes de agosto, ellos lo aprobaron con apenas 3 meses antes de las elecciones primarias. Las primarias de marzo del 2021, el decreto, y le doy el número de decreto para que no crean que estamos inventando cosas, el 157-2020, el presupuesto fue aprobado el 26 de noviembre del 2020 y fue publicado en el Diario Oficial de Gaceta el 30 de diciembre del 2020, 3 meses antes de las elecciones. Las primarias de marzo del 2017, el decreto 171-2016 fue aprobado el 15 de diciembre del 2016 y publicado el 27 de diciembre del 2016, 3 meses antes. ¿Qué es lo que quiero decir? Que en las últimas 2 elecciones, para ir a primarias, los presupuestos se han aprobado en el mes de diciembre. Oh. ¿Hoy en qué mes estamos? Después del llamado... Agosto apenas, ¿no? Sí. Después No, ni del siquiera se ha llamado. convocado. Ni siquiera se ha convocado. Elecciones. Y en las 2 últimas elecciones se ha aprobado en el mes de diciembre, Solo 3 meses antes. 3 meses antes. Y entonces, ¿por qué ese pataleo ahora que lo quieren ya, lo quieren ya y lo Todo quieren es ya? Para ayer, dice. todo Ah, es pero, una- pero más allá de eso, sale el CNA y otras voces a decir golpe de Estado. Ajá. No Y quieren cuando se aprueba en elecciones. diciembre, en las 12, ¿por qué no dijeron golpe de Estado? Interesantísimo No eso. quieren Dani. ¿Por qué no elecciones. dijeron golpe de Estado? Es que ¿Ah? es importante porque hablar con hechos Claro. Ahí están pues, desnuda los datos. la actitud, porque uno está sorprendido realmente de ver todos los días a la gente del Partido Nacional, el Partido Liberal, el CNA, la EASJ, el COEP incluso, exigiendo, incluso la Embajada Americana, que se apruebe ya porque no hay tiempo. No hay tiempo, O sea, les tiene que urge aprobarse el que- presupuesto ya. les Y urge si que no haya se aprueba hoy, elecciones. no va a haber elecciones. No va a haber elecciones. Ajá. Sí. Y se aprobaron en las 2 ¿Y últimas sabe qué va a elecciones. pasar? Se va a aprobar pronto, no sé si en este mes, no sé cuándo. Estoy seguro que se va a aprobar pronto. Les van a salir otro tema. O sea, no van a dejar de decir lo que quieren decir, de querer desacreditar el proceso electoral, porque saben que están derrotados. Mire, Porque saben que el Partido Nacional y el Partido Liberal no gozan del respaldo del pueblo. Ni hondureño. juntos Y porque ganan, Carlos, ni ¿verdad? juntos, es que lo que Ni echando la gana vaca. es... Mira, ¿sabes qué es lo que pasa? El pueblo hondureño está experimentando un gobierno diferente. La gente allá adentro, la gente en los municipios, allá en las aldeas, está viendo la acción del gobierno por primera vez en su vida. Acción que no se miraba nunca. Los caminos productivos están llegando a todos lados. Y además lo hace con altura, Xiomara, que es lo que no entienden, es lo que jamás tendrá Jorge Cálix, altura, no ser sectario. Xiomara no anda haciendo ni obliga a los alcaldes, mira, yo te voy a dar esta transferencia, pero me tenés que apoyar. Eso lo hacen los cachurecos, Sí. nosotros no. Sí. No podemos ser iguales. Siempre lo dije, jamás actuemos como ellos. Estoy leyendo una publicación, Nelson Márquez, diciendo que Libre quiere robar las elecciones. Nelson Márquez, experto en robo de elecciones. Probablemente tiene copyright en algunos modos de fraude electoral allá en Intibucá.
Esos son los voceros de la honradez, de la moralidad y de la ética del modelo al que estamos combatiendo. Corruptos, corroídos, estuvieron en el gobierno 12 años y mostraron su rostro. Nelson fue funcionario también. Su rostro se mostró en sus acciones. Pudieron hacer las cosas bien y optaron lo malo. Pudieron ser honrados y optaron ser corruptos. Pudieron velar los intereses del pueblo y decidieron apoyar una narcodictadura. Esos que hoy nos quieren dar consejos de ética y moral. Yo no acepto consejos de gente así. Abogado Vargas. Mire, yo solo quiero agregar un poco porque esto está conectado con toda esta narrativa. Esto del presupuesto y del golpe de Estado porque no aprobamos el presupuesto del Consejo Nacional Electoral. Pero ¿y por qué no se ha prodiscutido eso? Ah. Pues de quién también es responsabilidad, porque aquí hay que poner las cosas también Claro. claras. Primero, Y también qué responsabilidad tiene la oposición primero con la todo el macaneo solicitud que hay llegó ahí. en el mes de agosto, Hace el mes poco. pasado. Del Consejo Nacional Electoral. Del Consejo Nacional. Este mes. Estamos en agosto. Bueno, ahorita en Estamos agosto. en agosto. Perdón. Llegó en Adelantado el agosto. abogado. Sí, Ya en septiembre. llegó en agosto. Fíjese, Ahora es 21 de agosto. ¿sabe cuándo fue leída? El martes 13 de agosto. Doy el día para que cualquiera entre a la página del Congreso. Esa solicitud fue leída el 13 de agosto. Entonces el presidente, el 14, esa solicitud la pasa a la comisión correspondiente, a la comisión Siguiendo de el proceso presupuesto, legislativo. Siguiendo el proceso legislativo. ¿Y qué hace la comisión de presupuesto? Dice la ley orgánica, artículo 54. Cuando los proyectos de decretos o mociones tengan un impacto económico con cargo al presupuesto general de ingresos y egresos de la República, debe escucharse la opinión de la Secretaría de Estado en el despacho de finanzas previo a su discusión. ¿Qué hizo la comisión? Se dirigió a CEFIN diciéndole, tenemos esta solicitud del Consejo Nacional Electoral, ¿cuál es el impacto? Hagan las previsiones del caso. ¿Cuándo llegó eso? El día lunes. Ya de regreso de ese fin. Ya de regreso O sea, de Cefín CEFIN. lo hizo rápido. Lo hizo rápido. O sea, llegó esta semana. Esta semana pasa Hoy es miércoles, Sí, ¿no? hoy es miércoles. Hace 2 días. Pasa la comisión de presupuesto y el día de ayer el presidente le dice, ya lo tenemos, la comisión está trabajando y el día miércoles comenzamos con la discusión. Hoy. No, ayer comenzaron con los pitos, golpe de Estado, cuando todo va con el calendario. Es más, vamos a aprobarlo antes que lo hicieron ellos en las 2 últimas elecciones. Entonces, ¿Qué hay detrás de todo realmente en el ¿Por fondo? qué tanto brinco si el terreno es plano, escudriñando. Carlos Eduardo? pero aquí hemos, más allá de la oposición, porque es normal que el Partido Nacional esté en oposición, van a perder. Y aquí digo algo que dijo el gobernador. Yo soy diputado del departamento de Cortés, me muevo en todos los municipios del departamento. Y tenemos un video ahí. Lo Todos tenemos. los domingos, todos los fines de semana. El municipio más pobre, más olvidado del departamento es San Antonio de Cortés. 50 años para subir esa montaña hasta San Antonio era un camino terrible, Hay que ir ahora. pavimentada. Gracias, Xiomara. Porque El alcalde era del Partido Liberal. Hace 2 semanas fue juramentada como nuevo miembro del Partido Libertad y Refundación porque dice, estoy agradecido, yo tengo más de 50 años, nací aquí, pasaron los partidos nacionales, el Partido Liberal nunca me hicieron, ustedes lo hicieron. En un año Xiomara Castro cumplió con el municipio más pobre del departamento de Cortés. Yo me muevo en todos los municipios. Y si va a los más pobres de Francisco Morazán, ¿También pasa lo mismo? a Lubarén, San Miguelito, La Libertad, Rey Toca y Curarén, postergados, porque además como tienen una carga electoral muy baja, nunca fue del interés de los políticos, entre comillas, porque ahí ni sale para un diputado. Entonces, ¿qué hizo la señora presidenta Xiomara Castro? Vayan a ver la carretera de concreto hidráulico, Sí. que va a unir de La Venta hasta Curarén.
Ese es el gobierno del socialismo democrático. Ese es el Esa gobierno Xiomara, que le tienen y miedo. eso es lo que Claro. ofende, porque ahora esos recursos que se utilizan para usted no se los roban los que hoy pasan llorando, diciendo golpe de Estado, diciendo que va a haber fraude, todas las marrullerías que inventan, que no las inventan, que dicen porque las conocen, desde adentro porque las practican, no tienen autoridad moral para hablar del tema. Cuando la presidenta Xiomara Castro tomó posesión de su cargo, de cada 100 hondureños, 70% o 70 eran pobres y 35 extremadamente pobres. 76. Bueno, la presidenta Xiomara Castro, con todo ese presupuesto general de la República, lo poco que le queda, porque de cada 100 lempiras, 52 hay que pagar la deuda externa. Deuda externa, que la 52, contrataron, exacto, ¿esto qué? claro, con lo poco que queda, lo está invirtiendo en ese 70%, 76, dice. Ha bajado. Ha Que era bajado. 76 Sí, sí, cuando ha recibió bajado. Xiomara. Entonces, cuando uno va tierra adentro, se da cuenta que esa gente está medianamente satisfecha con lo que está haciendo la presidenta Xiomara Castro. Esas son las verdaderas encuestas para nosotros. Por eso Eduardo, mi persona y todo el pueblo hondureño debe estar seguro que Libre va a ganar las próximas elecciones. No necesitamos encuestas pagadas. Le pregunto, Pagadas por las 10 familias, las 25 empresas. El pueblo hondureño, esos que representan el 70%. le preguntaba, abogado, al final, ¿por qué están tan desesperados por la plata del CNE, esta gente? Porque hay una desesperación extraordinaria. O sea, nunca habíamos visto, es como cuando un niño quiere un confite y no se lo da a la mamá y lo quiere ya y la mamá le dice, Y "Lo vas a se comer tira más ahí a tarde". hacer berrinche. Y se hace berrinche en el suelo. O sea, ¿por qué esa actitud? ¿Qué buscan? Hay que levantarlo de la baraja y ¿Para qué quieren la plata? ¿Por qué Pero están también desesperados? han hablado del sistema de transmisión de resultados, Sí. ¿no? Pero del permíteme, TREPI. que me gustaría que me contestara esa pregunta. Es ¿Para que- qué quieren la plata ellos? Mire, ellos saben que el partido volverá a ganar, porque estamos llegando a los más pobres de este país, a los que han estado realmente... A los olvidados. A los olvidados. Aquí A los invisibles le llamaban. 10 familias, Ok. 25 empresas se llevan de cada 100 lempiras que se produce de riqueza, se llevan 70 lempiras de riqueza. Así. Esas 10 familias. Esas 10 familias son las dueñas del país, son los dueños de los medios de Y comunicación. no quieren pagar impuestos por eso. Son los dueños de los medios de comunicación, son los dueños de las carreteras, son los dueños de los puertos, son los dueños de todo este país. 10 familias. los bancos. Hasta de los energía. equipos de la Liga Nacional son los dueños. Y eso, ese privilegio lo han mantenido. Hoy que llegó un partido que rompe con esa estructura injusta del país, hoy están nerviosos. Entonces ve usted toda esta narrativa que se está poniendo. No están contentos de que haya una televisora nacional que hoy les diga lo contrario. Porque un solo canal establecía la verdad antes. Ponía a los presidentes. Claro, ponía a los Se nos olvidó presidentes. en el 2017 Estableció. que con una encuesta pusieron a Juan Orlando. Encuesta manipulada. En una encuesta llegaban a la presidenta y le levantaban la mano en ese ahí en ese programa. Con los Vivo. votos rurales. Y eso era lo que pasaba en Con, este con un país. personaje Sí, que era experto en números. sí, experto en números. Ya nos olvidó. Entonces- Ese es el Partido Nacional. Hoy el Partido Libertad y Refundación, con la primera mujer presidente, porque esta mujer presidente no le pueden decir que es ladrona, no le pueden decir que es narcotraficante. Entonces hay que buscar. Entonces nos inventamos esta Familión, narrativa. dice. El Nos family. inventamos el familión. No el familión. Que el familión son los 3 millones de hondureños que van a votar y van a reafirmar la victoria del Partido Ellos dicen Libertad y que el Refundación. familión manda en Honduras y usted dice que hay un familión de 10, que es el que es dueño del país. Sí, no, es que Hay de familias a familias. ah, entonces. no, es que ese familión ha sido representado, yo le puedo decir, por 10 familias de este país, que son los principales dueños de todos los negocios de este país. Mire, nos dejan a los demás hondureños un poquito de cositas ahí para que nos... Migajas. migajas. Eso no les gusta. A los que han tenido los privilegios en este país, no les gusta que nosotros Han sido los lleguemos. generadores de energía eléctrica del país y la han cortado cuando quieren. Por supuesto.
Mire, la inversión que ha habido en el Valle de Sula, no en la generación, sino en la transmisión y en la distribución. Transformación también. Sí, de la energía eléctrica en el Valle de Sula, nunca había habido en 15 años. Nunca había habido. La gente en la costa norte, es decir, que hemos sufrido los cortes precisamente porque no había habido esa inversión. Hoy estamos satisfechos. ¿Qué nos decía ayer, verdad, el ministro? El ministro, ¿Qué está? ¿Tú, Cristian Sanabria, Ajá. que le mandó un mensaje directamente a Adolfo Larache, porque ha impedido e impide hasta este momento que se instale un transformador en una propiedad ahí para pasarle energía a más de 40,000 o 80,000 familias. Y le hizo el llamado directo que si no hay energía para esta gente el próximo año, en verano, es porque este señor quiere cobrar más de $100,000 mensuales para que pueda hacer ese paso. Terrible. A ese nivel. Bueno, tenemos un video acá también, porque se ha hecho bastante viral a través de las redes sociales y que también tiene, nos muestra una realidad también y desmonta la narrativa que venden estos miembros de la oposición y también los medios de comunicación al decir o al palpar cuál es el caudal electoral o la simpatía que tiene la gente, la población hondureña, con los que han traicionado precisamente al sector popular. Vamos con este video que se ha hecho bastante viral a través de las redes sociales. Hay muchos mártires que cayeron en esta lucha. Gracias. Por favor, no se salgan, por favor. Vamos a escuchar las palabras de nuestro precandidato presidencial. Voy a pedirle a las personas que han salido que por favor regresen. Ninguna de las unidades de transporte se va a ir sin que ustedes estén ahí. Por favor, presidente de la República, Jorge Calix. Por favor. Multitudinaria concentración, Carlos Eduardo. ¿Y qué pasó ahí realmente? Bueno, la verdad se impone. Y el Partido Liberal es un partido que fue grande, que dio glorias, que tuvo grandes liderazgos, donde a gente digna, con gran prestigio, logró levantar esa bandera hasta lo más alto. No con personajes como estos. Es lo peor que le pasa al Partido Liberal. Mire, y el otro día lo escuché repitiendo palabras de Beto Reina. Se le van a trabar en la garganta, sí, porque Beto Reina era un hombre digno, serio, honrado, luchador y siempre fue un hombre que mantuvo una misma línea. Y Jorito Calix repitiendo frases de Beto Reina. ¿Cómo que si eso lo va a elevar? Bueno. Abogado Barrios, ¿qué pasó exactamente en esa reunión? ¿Y dónde fue ese evento? Es que mire, eso fue el Vi fin de rostros semana. desencajados ahí. Ese fue el fin de semana. Nosotros trabajamos en el departamento de Cortés todos los fines de semana. Esa iba a ser la noticia ayer, Luis. Era el lanzamiento de la candidatura oficial, de la candidatura de Jorge Calix dentro del movimiento del Partido Liberal en Santa Cruz, y la gente no le llegó. Y le voy a decir lo que pasó, porque el candidato a alcalde era un compañero nuestro que es diputado suplente de la bancada, y entonces convocó a la gente. La gente es gente humilde, y creían que era una concentración de Partido Libertad y Refundación. Ajá. Porque los convoca el compañero que es diputado suplente nuestro del Partido Libertad y Refundación, pero que ahora acaba de ser juramentado en el Partido Liberal. La gente pasa trabajando. Se siguió usando la marca de Libre, claro, digamos. Y entonces los convoca cuando la gente llega con las banderitas de Libre y todo, y ven que es una cosa. ¿Y esto qué es? No, que le quitan la de Libre. Sí, le quitan. Y esto que la gente comienza a ir, pues. No, y entonces usted ve al maestro de ceremonia que no se vayan, que por favor regresen. Pero es que el primero que se fue el compañero Jorge Calix, pues la gente se fue. Pero dejar abandonada a la gente. No, también. y no miro. Y a mí me da pesar, por ejemplo, porque el compañero periodista que estaba ahí, Vanegas,
Usted le ve la cara de preocupación. Sí, No, sí. o sea, lo acabamos de ver. Todo desencajado. Bueno, Todo ahí- desencajado. Ahí dice, ahí está lo posteado también por Fabricio Sandoval. Jorge, cada día te hundes más, el pueblo te rechaza. Sos un títere del familión oligarca que durante años saqueó el país y dejó al pueblo en la miseria. El plan de la embajada y esa raquítica oligarquía de volver al poder a través del Partido Liberal no va a cuajar. El pueblo ya tiene identificado al enemigo de clase y nosotros con la presidenta Xiomara Castro estamos cumpliendo a cabalidad. Y hablan las obras que vos y tus patrones oligarcas quieren ocultar, dice el diputado Fabricio Sandoval. Hay otra cosa importante que quiero resaltar, porque al final de cuentas vamos a unas elecciones y sin duda los partidos compiten entre sí, pero también compiten sus liderazgos. Y usted ve, escucha, ve la conducta de Rixi Moncada, ve y escucha su discurso y además conoce su andar de una dama elevada, con calidad, con capacidad, con moralidad, con todas las virtudes que debe de tener alguien que aspira a la presidencia. La presidencia de la República no es chabacanada, no es para cualquier tonto que cree que con bravuconadas se puede llegar a transformar un país. No. Entonces cuando ustedes comparan a Rixi con los otros candidatos, Rixi es sin duda la mejor candidata que tiene el país. De este círculo mediático empiezan a querer poner en duda de que si Rixi tiene o no cualidad. Claro que los tiene. Rixi no va a un concurso de simpatías. Rixi va a enfrentar desde el gobierno todos los abusos que tienen sometido a este pueblo durante décadas y que Xiomara ha empezado a liberar. Y por eso tampoco le gusta la candidata que tenemos, porque no va a ser alguien que se van a echar a la bolsa, como solían echarse a la bolsa, no solo a presidentes de la República, sino también a presidentes del Congreso, a presidentes de la Corte y a fiscales que eran todos lacayos de ese gran poder oligárquico. Y yo quisiera mandarle un mensaje también a estos sectores. Deben de entender que el mundo está cambiando y que al final de cuentas, miren qué interesante, al final de cuentas, todo lo que se está haciendo es bueno para ellos también. Porque no hay nada mejor para la empresa privada que un país que tenga un pueblo con capacidad de compra. Claro. Oíme, los datos que dio el diputado hace unos minutos, 70 y pico % de la población viviendo en la pobreza, quiere decir en términos comerciales que del 100% de los hondureños, solo el 20 y pico % de la población participa en la actividad económica. Pero que de hecho Los demás bajó no como- tienen capacidad de participar en la actividad económica, más que de comprar lo elemental para la supervivencia. Pero cuando le entregamos al pueblo, a través de distintas formas, capacidad de crecer, capacidad de tener poder adquisitivo, ¿dónde va a gastar el dinero la gente? Aquí. ¿Y en dónde lo viera a gastar? En los comercios que hay. Y la mayoría o buena parte de ellos son también de estos sectores. También se van a ver beneficiados. Pero ellos quieren continuar a la vieja usanza, teniendo el control del gobierno para que les siga dando concesiones de energía, concesiones telefónicas, concesiones en general. Y ese modelo de desarrollo no funciona. Ese modelo de desarrollo genera tales condiciones de pobreza que un día va a obligar al pueblo hondureño a explotar en una lucha social. Muy bien, ¿qué ha dicho la exministra de Finanzas y también precandidata presidencial Rixi Moncada? Vamos a escucharla y a verla a continuación. A la precandidata presidencial de Libre, ¿qué piensa? Sobre la independencia judicial, Sí. que nunca ha habido independencia Nunca ha habido judicial, independencia judicial. que no puede haber independencia judicial en un país donde se reformó la Constitución para que los magistrados los ponga el COEP y el Colegio de Abogados. Los magistrados de la Corte Suprema, el primer filtro obligado que tienen que pasar es que los ponga una junta nominadora sin ninguna legitimidad. O sea, si vamos a hablar de democracia y vamos a hablar de legitimidad, entonces comencemos por ahí. Decimos 3 poderes independientes. ¿Y qué poder independiente puede haber cuando en una junta nominadora las evaluaciones las hace un miembro del COEP, un miembro del Colegio de Abogados puesto por el COEP, un miembro del Comisionado de Derechos Humanos también puesto por grupos que tienen intereses en este país?
Entonces, cuando el origen está viciado, el resultado tiene que ser viciado. Y nosotros venimos bregando en el Poder Judicial desde hace años. Cuando se habla del Poder Ejecutivo, siempre se ataca y se dice Poder Ejecutivo dentro del Estado, y el Poder Judicial queda ahí escondido. Poder Judicial tiene alrededor de 22.000 empleados, entre jueces de primera instancia, magistrados de cortes de apelaciones y los 15 magistrados de la Corte Suprema con sus salas cada uno. Todos esos jueces y todos esos magistrados dictan fallos en materia de familia, en materia laboral, en materia civil, en materia mercantil. Y esa justicia tiene una justicia paralela que está mandada por los árbitros que operan en las cámaras de comercio, por los convenios que hay. Y en esa justicia paralela van los contratos y concesiones del país a que resuelvan no los togados de los 22.000 que trabajan en el Poder Judicial, sino los árbitros. Por primera vez en la historia tu DNI estará en tus manos. Canal 8. Voz e imagen oficial del proyecto de refundación. Canal 8. Voz e imagen oficial del proyecto de refundación. Canal 8. Voz e imagen oficial del proyecto de refundación. Canal 8. Voz e imagen oficial del proyecto de refundación. Canal 8. Voz e imagen oficial del proyecto de refundación. Canal 8.
voz e imagen oficial del proyecto de refundación. Canal 8, voz e imagen oficial del proyecto de refundación. Canal 8, voz e imagen oficial del proyecto de refundación. Canal 8, voz e imagen oficial del proyecto de refundación. Canal 8, voz e imagen oficial del proyecto de refundación. Canal 8, voz e imagen oficial del proyecto de refundación. Canal 8, voz e imagen oficial del proyecto de refundación. Canal 8, voz e imagen oficial del proyecto de refundación. Gracias por continuar con nosotros en su foro Libertad y Poder. Bueno, y habíamos ya antes de la pausa visto las declaraciones de la exministra de Finanzas y precandidata presidencial Rixi Moncada, que pues hacía alusión a cuál independencia judicial cuando a los magistrados y a todos los representantes, los más altos representantes del Poder Judicial en Honduras,
lo elige no el Congreso Nacional, sino esta Junta de Proponentes, diputado Barros. Correcto, mire, una de las cosas, y yo he sido profesor de Derecho Constitucional, y en la Constitución de la República, el poder soberano le dio la potestad de elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia al Congreso Nacional. ¿En qué momento y con qué autorización el Congreso Nacional, a su vez, se despojó de esa orden, de ese mandato que le dio el soberano de elegir a los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia y se la dio a la empresa privada? Es decir, ¿con qué potestad los diputados del Congreso? Fue en el gobierno de Maduro, creo. Sí, ¿no? sí, se hizo una reforma. En el gobierno de Ricardo Maduro. Entonces le dieron la potestad de que la empresa privada, a través del COEP, Y el Colegio de Abogados. el Colegio de Abogados y otras organizaciones, a su vez, eligiera en una primera ronda a los candidatos a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, o magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia. Eso es inconstitucional desde mi punto de vista. Primero porque los diputados no tenemos esa autorización. Esa autorización solo la puede quitar quien se la dio. ¿Quién la otorgó? ¿Quién la Como una otorgó? constituyente. Es como una ¿Y constituyente. quién nombra a la Junta Nominadora? ¿A la Junta Nominadora quién la nombra? Es que el Congreso integra. la integra, es decir, se reformó la Constitución y quedó una integración, pero el cuestionamiento es, ¿y a los diputados quién le dio esa autorización de delegar ese poder que le había dado el soberano? Es que esa fue la misma dinámica que se usó para decir que hay que despolitizar las cosas. Lo mismo hicieron en el Consejo Nacional Electoral. Decidieron de que ya no hubiera representantes de cada partido, sino que fueran 3 personas que fueran representantes del pueblo y independientes. Pero ¿qué Y más? fue peor. Cuando se hizo eso, bueno, de ahí vino el golpe de Estado. Los fraudes que hemos visto han sido bajo esta lógica. ¿Y me van a decir que el Consejo Hondureño de la Empresa Privada no tiene intereses políticos en este país? Nada más político que el COEP. Quieren controlar la economía del país. Claro, esta economía que es totalmente distinta. Y frente a eso, y a eso quisiera yo que me dieran 2 minutos. El proyecto más progresista, más revolucionario que tenemos en el Congreso Nacional de la presente administración de Xiomara Castro es la Ley de Justicia. No hay otra, de verdad se lo digo. No menciones esa palabra porque le golpea los oídos al GOEP. Y cuando usted dice precisamente, justicia tributaria. ayer me decían, yo estaba el domingo con unos muchachos de un colegio que estudian finanzas, y me dicen, explíquenos la Ley de Justicia Tributaria y por qué tanta oposición. Entonces, como estaba viendo esto, les dije, miren, todos somos iguales ante la ley, todos los ciudadanos. Todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Es decir, cada hondureño que nace en igualdad para ir avanzando hacia el éxito. Pero hay hondureños que no pagan impuestos. Avanza. Y otros, 70% se va quedando atrás. Estos que no pagan impuestos también integran las juntas nominadoras para elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Cuando cometen algún delito, tienen sus magistrados en la Corte Suprema de Justicia. Sigue avanzando. Nosotros nos seguimos quedando acá. Sus hijos, como no pagan impuestos, el presupuesto general de la República no puede destinar ese dinero que los ricos deberían de pagar para escuelas públicas de calidad. Pero ellos no mandan a sus hijos en las escuelas públicas de calidad, los mandan a escuelas privadas. Bilingües. Más. O en el extranjero. Siguen avanzando. Como no pagan impuestos, tampoco el presupuesto general de la República puede destinar medicinas a los hospitales públicos para obtener una salud de calidad. ¿Ellos van a dónde? A los hospitales privados, del cual son dueños. De Estados Unidos. Además, y de Estados Unidos. Siguen avanzando. Ay, se va a caer la... Mire,
¿Dónde nos quedamos el 70%? Pero además... Mire dónde nos quedamos el 70%. Pero además, en ese camino, la acumulación de capital que empiezan a comprar partidos políticos, a comprar un montón de cosas y a engañar a buena parte de estos. A través de campañas publicitarias. Y como esto, ¿verdad? Metiendo miedo, porque como no les dieron chance de educarse. Esto es el 70%. Y estos tenían ríos, tenían bosques, y aquellos vienen y se apoderan del río y de los bosques también de ellos. Se dan cuenta que ya no tienen río el día que se van a bañar, que está contaminado el agua. Entonces aquellos, llega un partido político con libertad y poder, y dice, no, esto ya no va a pasar. Esto ya no va a pasar. ¿Y qué comienzan a hacer? Aquel que se fue, solito, que son 10 familias en este país, que son las 25 empresas de este país. Vamos a parar este partido político que quiere que estos dos nos alcancen. Se le pone en el camino. Ley de justicia tributaria. Y viene... Excelente comparación. Hay uno de los más grandes economistas de esta época, Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, fue asesor de la Reserva Federal de los Estados Unidos, fue miembro de la Reserva Federal y asesor de Clinton. Y junto a no sé cuántos otros, docenas o decenas de economistas, avalan la ley de justicia tributaria, que aquí estos salvajes dicen que es comunismo. No, hombre, si es que mire, el gobierno de Libre no ha hecho nada más que pequeñas reformas necesarias y justas. No hay un solo tema en el que se haya hecho una propuesta revolucionaria socialista. Estamos simplemente queriendo que lo que hay funcione medianamente. Y ni siquiera eso quieren hacer. O sea, el tema de los impuestos, vayas a Estados Unidos y no paga impuestos. Ay, papadito, ay, así esclavo, no pagar impuestos. Queda preso. No, hay cárcel. Haga cualquier cosa menos de verle al tío Sama. Al tío Sama, ¿cómo se llama? El IRS, que le llaman. Sí. Pero aquí estos, como son dueños, tienen la mentalidad de que son dueños de Honduras y que pueden hacer lo que quieran. Y como te digo, no se trata de ser enemigo de ellos, no se trata de querer fregar a nadie, se trata de justicia. El que más paga tiene que tributar más. Claro. Así es. Toda sociedad se ha construido así. Y la humanidad ha alcanzado un nivel de desarrollo por esa vía. Pero estos como no entienden, no sé qué va a pasar. Creo que el pueblo hondureño debe de verdaderamente empoderarse de este proyecto y votar masivamente para que esto se dé, porque de lo contrario seguirá la miseria en este país. Bueno, pero la guerra mediática que se ha desatado es tan grande, es tan poderosa, es tan bien estructurada y parece que bien pensada, quizá muy bien financiada, que el descrédito contra el gobierno es permanente. O sea, las pequeñas, medianas y grandes obras que es el gobierno se invisibilizan. ¿Qué va a hacer, digamos, el gobierno y el Partido Libre para contrarrestar todo esto? Porque esa batalla es con todos los días. ¿Me permites un segundo? Sí, claro. Hay algo que a mí me tiene sorprendido. Vamos a ver. Pueblo hondureño que mira esta mañana Canal 8. ¿Le puedo hacer una pregunta? Los medios de comunicación atacan o apoyan al gobierno de Xiomara. Que no hay discusión. Que el 95% es ataque sistemático al gobierno de la presidenta Xiomara Castro y el Partido Libertad. Y cuando viene el gobierno y reacciona y aclara cosas, o como lo hizo el presidente del Congreso, Luis Redondo, aclaró temas, ¿cuál es la reacción de esos medios? Ataque a la libertad de expresión. Y se hace un nudo. Y yo le voy a hacer otra pregunta a usted. ¿Qué es lo más importante de los medios de comunicación? ¿Que usted esté informado o que el periodista diga lo que quiere? ¿Cuál derecho prima? Pues aquí hablemos de derecho. Carlos Roberto Reina, mi tío, su profesor de Derecho Internacional Público, decía, el derecho que tenemos cada uno de decir lo que queramos es importante. Pero hay uno más importante, que es el derecho a usted de estar debidamente informado. Porque cuando usted hace uso de canales como estos, ya mi opinión no llega solamente al abogado Barrios, no llega a miles de personas. Entonces el derecho, el deber que tienen ustedes, comunicadores y periodistas, es ser veraz
como les enseñaron en la facultad de periodismo, el compromiso con la verdad. Pero cuando desde estos medios se utilizan para mentir, para engañar y para generar tendencias que vayan contra los intereses del mismo pueblo hondureño, no puede haber de alguna manera algo que regule eso. Sin querer entrar en el tema, por supuesto, de que van a decir, quieren poner un bozal. No, no es bozal. Pero yo te quiero preguntar, Kimberly, ¿cuántos sectores de la sociedad hondureña influyen en la opinión del pueblo? Son varios. Uno de ellos son los medios, otros son los políticos. Pero los políticos, como mi querido amigo, el abogado Barrios en 1 año y medio está en las urnas. Y va su nombre y vamos a ver si el pueblo le vuelve a dar la confianza o no. Se somete a la voluntad popular. Y los medios de comunicación se someten a la voluntad popular. Porque hasta donde espectro radioeléctrico es del pueblo hondureño. Claro, es un bien. Y está el pueblo hondureño. ¿Alguna vez le han preguntado, usted está de acuerdo que esta frecuencia sea de fulano y esta de sultano? ¿O no tiene derecho el pueblo hondureño a eso? Son preguntas que hay que hacer, son legítimas. Y cuando vemos lo que están haciendo hoy, salen a flote. Y creo que se vuelve una obligación empezar a dirigir las cosas a esa democracia también en de quién son los medios de comunicación, que son instrumentos de qué, de la verdad o de los negocios del dueño. Es que esa frecuencia no se los dan a estos dos, fíjense. Aquel. Aquel se queda con la frecuencia. Si yo le saco los grandes medios, ¿y quiénes son los dueños? No los periodistas que trabajan para esos medios. No. Allá está. En aquel que se fue allá, allí la frecuencia se van allá. Ahí se van. Muy bien, sus palabras finales, diputado Barrios. No, muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a los compañeros y compañeras, a los ciudadanos y ciudadanas, al poder constituyente de este país. Existe la opinión pública y la opinión publicada. Hasta ahora la opinión publicada ha puesto en entredicho la institucionalidad del país. Pero ustedes tienen que ver quiénes son las personas que hacen esta opinión publicada. Son los mismos que dieron un golpe de Estado, son los mismos que dieron un golpe de Estado en el 2009, en el 2012, los que, digamos, revirtieron y pusieron al presidente Hernández por 2 periodos presidenciales. Son los mismos que no quieren la ley de justicia tributaria, son las mismas 10 familias que representen los que mataron a Berta. Los que mataron a Berta. Es decir, hay un hilo conductual de estas mismas oligarquías de este país. Así que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, el gobierno de la Refundación Popular, avanza. Tierra adentro, avanza. Quizás no sale su opinión en los medios comerciales, los grandes medios, pero la presidenta y el gobierno avanza. Vamos a ganar las próximas elecciones porque así lo va a decidir la mayoría de las personas. Apóyennos, apoyemos a la presidenta Xiomara. La presidenta Xiomara no está sola, pese a que estas 10 familias van a seguir instigando. Carlos Alberto. Kimberly, Danilo Osmaro, pueblo hondureño, mi estimado abogado Barrios, estamos en una batalla dialéctica. ¿Qué es la dialéctica? Es la confrontación de puntos confrontados. Y de la dialéctica saldrá una realidad nueva. Debemos mantener las razones que nos movieron a organizarnos en un partido nuevo como Libertad y Refundación, las razones que nos mantuvieron durante 12 años levantando estandartes de libertad, de justicia, de democracia, en resistencia, debemos mantenerlos hoy. Y debemos tener el carácter para no desmayar ante una campaña mediática que intenta desanimarnos. Porque como les decía al inicio, el gran objetivo es que perdamos la esperanza, que todos piensen que todos son iguales y que entonces, como decía el Papa Francisco, ese pesimismo estéril se apodere de nosotros. En una sociedad pesimista van a hacer lo que quieran ellos. En una sociedad con esperanza de que estamos conduciendo las cosas al destino por el cual el pueblo ordenó, que es el bienestar de todos, seguiremos avanzando. No desmayemos, mantengamos el ánimo, que
que no nos roben la esperanza, que no nos vuelvan a robar el futuro y que no nos vuelvan a robar nunca más elecciones, como son expertos en hacerlas. Esos que hoy quieren dar consejos de democracia, de moral y de ética. Y bueno, eso es todo lo que yo quiero decir hoy. Seguimos adelante. Gracias por el espacio y hasta pronto. Bien, muchísimas gracias a nuestros dos distinguidos invitados por haber participado en su foro Libertad y Poder. Con esto concluimos el mismo y será hasta el día de mañana, si Dios así lo permite. Agradecidos con el abogado Ramón Barrios, también con el gobernador Carlos Eduardo Reina, con ustedes que estamos siempre con Canal 8 en el 16 aniversario. Ayer se cumplieron 16 años de estar ya al aire este canal de televisión. Y ahora pastel. Y es que ya lo comimos. No nos guardaron un pedacito. Ya se lo comieron los muchachos. Esperando que nosotros tengamos más bien el pastel. Ayer hubo celebración aquí, ¿verdad? Los chicos comieron pastelito y todo, que el ministro Ricardo Salgado, con todo su equipo, con muy buena voluntad, mandaron aquí pues un almuerzo también para todos los muchachos y se celebró aquí. Así que seguimos celebrando la existencia de Canal 8. Hasta mañana. Despedimos y les esperamos mañana, Dios mediante. Hasta pronto. Elegimos la información desde una perspectiva única, donde es esencial poner el foco, la información que necesitas al alcance de tu mano. Todo en voz de sus protagonistas. Libertad y Poder, de lunes a viernes a las 7 a.m. por Canal 8, el canal del pueblo hondureño.